Regresamos, esta es la última parte de la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias junto al doctor Andrei Chernichin, 20 años de experiencia, trabajo, investigación respecto del medio ambiente en el Colegio Médico. Hoy día nos decía candidato además a consejero general por Santiago y nos pedía, ¿cómo fue que dijo? Voten por mí. Vote por la lista A, que es la buena. Bueno, ojalá que les vaya muy bien, pero lo quiero invitar a viajar hacia el sur de Chile. Y hablamos mucho de la contaminación por leña, pero no es lo único. Usted mismo me decía, hay basura, hay relaves mineros. ¿Cuál es la zona más crítica del sur de nuestro país? Yo diría que es casi todo el sur muy crítico, pero... Casi todo el sur. Tenemos Coronel. En Coronel tenemos vallas termoeléctricas, está Bocamina, en el cual además cuando retiraron el asbesto, los trabajadores estuvieron 2 días retirándolo sin mascarilla. Y ahora hay muchos que tienen asbestosis, se han muerto, otros van a tener cáncer pulmonar o cáncer de la pleura, que es mortal casi siempre. Entonces, nosotros también tomamos muestras de ahí, también encontramos mucha contaminación en los techos de colegios, etcétera, en varias partes, por lo tanto es crítico. A propósito de lo que usted dice, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, no quiero dejar pasar la información que nos acaba de entregar, a propósito de lo que ocurrió en el norte también. Me gustaría volver a eso por lo siguiente, cuando la gente se ve expuesta a situaciones como aluviones, lluvias, polvo, barro, ¿qué primera medida tiene que tomar para tratar? Porque tenemos el diagnóstico, la situación es severa, es grave, es muy seria. ¿Qué medidas tiene que tomar y que probablemente sean simples? No sé, una mascarilla, para tratar de resguardar su salud. Bueno, la mascarilla simple no sirve porque deja pasar todo el material particulado. Pero primero hay que tratar de que los niños pequeños y la mujer embarazada estén lo más lejos posible. Ojalá puedan irse a vivir por unas semanas o meses donde algún pariente en otra ciudad. Eso es importante porque el periodo más crítico. Para los adultos no es tanto, es crítico, pero ya necesita mucho más concentración. Y presionar a las autoridades para que controlen a todas las empresas, que no se esconda la información. Por ejemplo, en el mismo Coronel decía, claro, nunca echan humo, pero yo tengo un equipo que me señala cuál es la contaminación y resulta en las horas de la noche hay 3 o 4 horas de mucha alta contaminación. Entonces a esas horas echan mucho humo cuando nadie los ve. Y ahora, para no exponerse, por ejemplo, a la asbestosis, ¿qué debieron hacer esos trabajadores? Trabajar con mascarillas especiales para eso. Realmente cuando se saca la plancha de asbesto hay que pintarla con algo o ponerla en plástico para que no salga el polvo de asbesto, aspirar todo lo que va saliendo. O sea, hay muchas medidas, aquí no se tomó ninguna. Después le dieron mascarillas de género, que tampoco sirven. Yo me acuerdo haber estado en los aluviones de Atacama y andaban camionetas entre medio del barro, y era un verdadero mar de barro y todas esas cosas, pero ríos y ríos en realidad. Y pasaban de pronto camionetas municipales o de la intendencia y le ofrecían mascarillas a la gente que iba circulando, a veces a pie pelado entre medio del barro, otros con botas, en fin, con lo que podían. Y le pasaban mascarillas, y usted me dice, estas mascarillas simples ni siquiera servían. Sí, de muy poco, porque filtran poquísimo. Debe ser una mascarilla con un filtro especial que no deje pasar material particulado fino. Ahora, obviamente, si es una mascarilla, la mojan y la usan, algo puede filtrar, pero el ideal es que la gente se vaya lo más lejos posible, sobre todo los niños pequeños y la mujer embarazada. Estábamos hablando del sur, y usted me decía, no hay solo humo, no hay solo leña, también hay basura, también hay relaves mineros. En Alto Maliñiguales hay un relave minero que nosotros medimos lo que sale cerca y todos los esteros tenían alta contaminación. Nosotros hicimos la denuncia y entiendo que el Poder Judicial está clausurando ese tranque basado en nuestra denuncia y que después otros la demuestran o va la PDI a comprobar si es cierto o no y después cierran los tranques. O sea, es efectivo lo que nosotros hacemos. En Chillán Viejo, nosotros medimos alrededor o más abajo de un depósito, un vertedero de residuos industriales y encontramos que algunos derrames que hubo, a 1 kilómetro de distancia encontramos altas concentraciones de arsénico en el suelo y agua potable de un pozo que servía para los lugareños de agua potable, había arsénico, había manganeso, había otros elementos. Y se les permite que sigan existiendo. Si hasta los árboles se estaban secando alrededor de ese famoso tanque.
Y uno se pregunta, ¿para qué tiene el Estado de Chile, por ejemplo, un Ministerio de Medio Ambiente? Si el diagnóstico parece estar más o menos claro, lo que falta es la acción. Sí, para mí esto debería encargarse el Ministerio de Salud y no el Ministerio de Ambiente. Que el ambiente se dedique a biodiversidad está bien, pero lo que son efectos sobre la salud no tiene mucho conocimiento de salud. Eso debería, las leyes, las normas deberían ser dictadas por el Ministerio de Salud. Lo estoy pensando desde el punto de vista ya no de que tenemos, y que también hay que combatirlo, o hay que enfrentarlo, tenemos una población dañada. Hay efectos severos en la salud y hemos hablado del cáncer, pero eso es llegar, reitero, tarde a la situación. ¿Cómo hacemos para llegar antes? ¿Qué autoridades tienen que comenzar a movilizarse y pasar de este diagnóstico a la acción? Todo el país, primero el Parlamento tiene que hacer unas normas que sean más estrictas y después hay que fiscalizar y hacerla cumplir. En este momento las empresas dividen el proyecto en proyectitos chicos y como tales es más fácil revisarlo y a veces pasa como declaración, no como estudio de impacto ambiental. Pero debería todo eso, los proyectos tienen que ser presentados en su conjunto y deben haber mecanismos que si empieza a haber daño a la salud, simplemente o se cierra el trabajo o tienen que implementar las medidas para no contaminar. Como ocurre en otras latitudes. Exactamente. Ahora, uno se pregunta, cuando estos proyectos se discuten en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, el poder que tienen las empresas, las mineras por sobre todo, versus el que tiene la gente, o sea, no hay ninguna relación entre ambos. La voz de la gente probablemente la asumen personas como usted, desde el Colegio Médico, algunas organizaciones no gubernamentales, las ONG, algunas fundaciones, pero el desequilibrio es enorme. ¿Cuál visión o cuál postura termina imponiéndose? Es más o menos evidente, ¿no? Sí, pero poco a poco vamos ganando los que nos preocupamos de la salud. Por ejemplo, en Antofagasta, todo ese transporte de minerales va a tener que terminar pronto, porque ya se está discutiendo, yo fui a hacer una declaración al Senado y opiné también sobre la ley que están tratando de hacer para que sea sometido el transporte a estudio de impacto ambiental. Y ahí sí que van a tener que ponerse más estrictos. Bueno, en este último minuto que nos queda de la entrevista, doctor Chernichin, háblele usted a la gente, pues, y háblele a las autoridades. ¿Cuál es el Chile que a usted le gustaría ver? A mí me gustaría tener un Chile en que por lo menos los que nazcan de ahora para adelante, nazcan con muchas menos enfermedades porque no se habrán contaminado en los primeros años de vida. Y ese es el problema más grave que hay. Eso produce entre el 25 y el 50% de las enfermedades de los adultos. Y después que las autoridades se preocupen más sobre la salud que en aumentar el PIB, que a veces todas las entradas se gastan después en remediar los daños, cuando debería producirse a lo mejor menos, pero de buena calidad. Bueno, por un Chile distinto entonces, bienvenido y muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, el doctor Andrei Chernichin, y seguramente lo vamos a estar invitando en el futuro porque nos permite reflexionar y entender una serie de materias interesantísimas. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, que esté muy bien. Que le vaya bien en la elección. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.